Bueno, pues les comentaba lo importante que es la madre para el equilibrio tanto emocional como en tus relaciones interpersonales, en la economía también. El tener una buena relación con los padres te va a llevar, primera, a tener un equilibrio en tus polaridades, la femenina y la masculina. Entonces es bien importante comprender eso. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes ese equilibrio, pues el dinero va a llegar con mucha más facilidad. No te va a costar tanto trabajo. Entonces sí es bien importante sanar con mamá y papá. Es bien importante tener esa mirada amorosa que yo siempre propongo para los eventos dolorosos, heridas, traumas, que te llevan pues de repente a sentir coraje, odio, rencor, miedo, y que al final, gracias Leti, al final, yo también te amo Leti, gracias, al final eso puede desencadenar en enfermedades. Entonces es importante que sanemos todos estos conflictos de la infancia, de la adolescencia, porque si no, pues podemos deparar en una enfermedad. Cuando el odio se queda instalado, cuando esa emoción hecha energía se queda guardada, la vamos a bajar esa energía a un órgano. Somos energía, acuérdense, y al final la información también es energía. Bajamos esa información a los órganos y lo que va a pasar es que los alteramos. Recuerden que es tan lógico, tan simple que parece estúpido. Si no conoces las bases de la nueva medicina, si no solo eso, si no las has estudiado bien a profundidad, no por encima, si no te has metido a profundidad a conocer estos temas, y no solo eso, a empezarlos a aplicar en ti y darte cuenta cómo coincide toda esta información, pues difícilmente vas a confiar que esto es verdad o vas a creerlo. Es lo que yo les digo, es tan simple que parece tonto, parece idiota. Y hemos estado buscando la verdad de los síntomas, buscando quizá algo muy complejo, y la realidad es que aceptémoslo. Es algo muy simple. O sea, no digo que las enfermedades sean sencillas o el proceso. No dudo que no, digo, no estoy diciendo que no existan las enfermedades tampoco. Claro que existen y que podemos morir en una enfermedad, claro. Y el decir que las enfermedades, que sanamos solamente con el pensamiento, pues tampoco. Ahí el comentar eso, pues puedes decirlo, ¿no? Porque no tienes tiempo de explicarlo a profundidad. Puedes decirlo, pero la realidad es que es algo mucho más profundo, ¿sí? Entonces, comprender a mamá y su rol, primero comprender si hubo madre o no hubo, o sea, reconocer si hubo una carencia de madre, porque cuando hablamos de carencia de madre no quiere decir que nuestra madre no haya estado. Puede ser que haya estado, pero no hizo su rol, o el rol que cumplió fue el de papá. Entonces, sí es bien importante definir si estuvo, cómo estuvo, si a mí me gustó cómo estuvo, estoy conforme, si su papel fue adecuado, estoy contento con ese papel, y si no, habría que sanarlo. ¿Cómo se puede sanar? Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar biodescodificación, pues la respuesta era perdonando. Puedes sanar perdonando a tu madre. Puedes sanar perdonando a tu padre. Y yo lo que he estado promoviendo, más allá del perdón, es la comprensión amorosa. Porque para mí el verdadero perdón es cuando no hay nada que perdonar. Cuando comprendes que no hay nada que perdonar, que todas las situaciones son perfectas. Entonces, ojo, si nos vamos a la comprensión amorosa y vemos el mapa de la situación en general, cómo se ha gestado toda esta situación, desde el vientre materno, desde el transgeneracional, desde tus propias vivencias y cómo tú, por ser inconsciente, has venido repitiendo una y otra vez la situación, entonces te darás cuenta que lo que estás viviendo, el resultado de todo, va a ser perfecto, por mucho que te favorezca o que no te favorezca, por mucho que lo aceptes o no lo aceptes. Al final, la forma de descifrar nuestro inconsciente, que créanme, ha habido culturas que por generaciones
enteras han estado estudiando el inconsciente, cómo funciona, y realmente pues el inconsciente no es un órgano, no es algo tangible. El inconsciente es esa información alojada en nuestro cerebro, en el subconsciente, donde está toda la información heredada, toda la información heredada. Y la nueva está en nuestro cerebro nuevo, en nuestro cerebro, el que conocemos, el que habitualmente usamos cuando queremos recordar algo. Ese es donde está la información nueva. Pero la información heredada, arcaica, pues está en el inconsciente, ¿no? Lo que llamamos lo que llamamos psique, ¿no? O inconsciente, ¿no? Entonces es bien importante saber que todo lo que se manifiesta en nuestra vida pues tiene que ver con nuestro estado de conciencia, con nuestro interior. Y nosotros lo que vamos haciendo es manifestando ese estado de conciencia con cada vivencia. Y no solo con cada vivencia, como vivimos esa vivencia. Sí, la vivimos de manera aguda, triste, con rencor, con odio, con traición. Todo eso al final tiene que ver con nuestra historia, con nuestra información. Y tú puedes, lo importante saber es que tú puedes cambiar esa historia. Entonces lo importante es saber si mamá estuvo, si cumplió su rol, y si no, habría que trabajar en esa parte. ¿Por qué? Porque cuando hay una falta de un rol paterno-materno, lo que te va a llevar es a un exceso. Si te hace falta mamá, quizá lo que va a pasar es que empieza a maternar en exceso. O si te hace falta papá, quizá lo que pase es que puedes empezar a paternar en exceso. Entonces es bien, bien importante que comprendamos esto. ¿Cómo puedes sanar a mamá? Bueno, pues yo te llevaría a la comprensión amorosa, tratando de comprender por qué tu mamá fue así. Y tratar de comprender esa parte. ¿Por qué mi mamá fue así conmigo? ¿O por qué no estuvo? Aunque haya sido por muerte, tratar de comprender esa parte. Vas a decir, ¿cómo comprendo que mi madre no estuvo? Te aseguro que hay ejercicios, que nosotros estamos ya en un proceso de sesiones de cada mes. Ahí de alguna manera vamos a estar trabajando con mamá, con papá, etcétera. Pero estas sesiones desgraciadamente ya no están abiertas, ya se cerró el grupo. Se va a abrir cada enero, febrero. Entonces, y bueno, pero ahí vamos a explicar a profundidad eso. Lo que sí es decirte que es importante que la sanes, perdonándola. La única forma de perdonarla es comprendiéndola. No es perdonándola como tal, ahí te perdono, me hiciste mucho daño, pero te perdono. Y estoy enojado, pero pues, está bien, te perdono. Estoy muy molesto contigo, pero te perdono. Realmente ahí hay coraje, hay juicio, hay odio, hay rencor, hay miedo. Y la realidad es que eso no nos sirve para nada, para absolutamente nada. Puedes traer tu costal cargado de todo eso, pero no te va a servir de nada más que para enfermarte. Nada más, al final, cuando las cosas, dependiendo de tu estado de conciencia, se empiecen a repetir, eso que no quieres y lo que quieres va a acabar manifestándose en tu vida, una y otra vez. Entonces, sí es bien importante que comprendamos eso, porque estas repeticiones van a deparar en un síntoma. Recordemos lo que dice Hammer, la enfermedad no aparece en el primer evento vivido por la persona, aparece en el segundo evento. Y el segundo evento se llama desencadenante, el primer evento se llama programante. ¿Pero qué quiere decir? Que el primer evento programa y el segundo desencadena. Entonces primero vivo algo que no conocía, lo experimento, puedo vivirlo al experimentarlo con cierta emoción, ira, coraje, miedo, lo que sea. Y después la pura ilusión de que eso puede volver a repetirse, puede alterar mi psique, puede ponerme nervioso, la pura ilusión, el puro pensar que puede pasar, ya no ocupa volver a pasar. Y ese podría ser un desencadenante, que puede alterar ya un órgano que trata de solucionar el conflicto de manera biológica. ¿Qué pasa? Que lo que acaba haciendo, repitiéndose una y otra vez, repitiéndose una y otra vez. Entonces, si tú tenías una ligera gastritis y no trabajas la emoción, pues lo que va a hacer es guardarse. Imagínense, el coraje es vivir, la gastritis es vivir algo inaceptable. Entonces ya de entrada, para empezar, tu mamá no aceptó su embarazo contigo.
¿Por qué? Porque no tenía dinero, porque tu papá tomaba, porque tu papá no llegaba a dormir, imagínate, todavía ahora me vuelve a embarazar, etcétera. Entonces de repente tu mamá dice, ya no quiero tener hijos y ¡pum! Sale embarazada. Entonces ella por dentro, imagínate, empieza a vibrar y decir, no, yo no quería tener este bebé, ¿qué vamos a hacer? No hay dinero, este cuate llega tomado, etcétera, y ahora estoy embarazada de nuevo. Entonces imagínate, ya desde ahí, toda esa información la estás recibiendo tú, en esta etapa de la ontogénesis, ¿no? Esta ontogenética, ontogénesis que nos explica cómo toda esta etapa del embrión y el desarrollo del embrión, y de ahí las capas embrionarias, cómo se van desarrollando y van formando los órganos, ¿no? Entonces, toda esta información va ahí. ¿Cuál es el órgano receptor, por ejemplo, de lo no aceptable? Pues es el estómago, porque es el único encargado de aceptar y no aceptar, ¿sí? De digerir o no digerir. Entonces imagínate, tú desde niño vas a tener un carácter fuerte, vas a vivir con enojo, no vas a saber de dónde viene. ¿Has visto niños que de repente tienen una tendencia a ser de cierto modo? Por ejemplo, muy llorones, o de repente muy alegres, o muy pasivos, muy tranquilos, o de repente muy enojones. Bueno, te invito a que analices, y esto lo explica la epigenética, que es la ciencia que reconoce la herencia de la información a través de los genes. Te invito a que analices cómo fue el embarazo, y el embarazo va a corresponder a la forma en cómo nació. ¿Correcto? Entonces, es importante sanar todos estos temas. Posteriormente, el niño va a crecer y va a estar viviendo, como es muy corajudo y hace mucho estrés, cuando algo no le parece, pues lo va a estar repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, bien importante que sanemos esta parte. Digo, la forma de sanar, obviamente podemos extendernos, voy a contestar ya sus preguntas, pero en un resumen, para no entrar en detalle, sería tratar de comprender por qué mi madre fue así conmigo, qué vivió mi madre para que haya sido de esa manera conmigo. O también puede ser de qué te protegió tu madre, ¿correcto? Al ser de esa manera contigo. Yo te puedo Daniel González se llama Niño Bastón o Mosquetero de la Reina. Daniel González pregunta, Fer, envío, ¿cómo se llaman los niños que nacen para cuidar a mamá? ¿Niños bastón o niños mosqueteros de la reina? Así se llama. Es un síndrome, una tendencia, ¿no? Una alteración de comportamiento. Ojo, les decía, yo les puedo decir que mi papá después de los 10 años se convirtió en una persona muy agresiva, muy exigente, y pues yo te puedo decir que he logrado comprender que lo que quería era alejarme, ¿no? Hay muchas razones detrás de eso, dolorosas, de nada, Daniel, dolorosísimas, pero bueno, al final lo importante es tratar de comprender para perdonar, que yo les digo, el verdadero perdón es cuando comprendemos que no hay nada que perdonar, todo es perfecto, nos lleva a un conocimiento que si no lo vemos con la mirada correcta no lo vamos a trascender. Y las generaciones que siguen seguirán repitiendo el mismo conflicto. Por eso les digo, es perfecto, ya te tocó vivirlo, ahora transfórmalo de una manera positiva en tu vida, pasar de la víctima al aprendiz. Si no, lo único que estás haciendo es pateando el bote, como digo yo, a la siguiente generación. No lo pude resolver yo, ahí se los dejo. Y así funciona, así es.